Sí, tú. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos, pues bienvenidos a esta conferencia con este gran especialista en la obra de Wittgenstein, que es el maestro Víctor Alfonso Costeño. Pues bienvenidos, también gracias aquí a los que se han conectado en esta sesión de Zoom. Y bueno, primero pues presentarles a nuestro conferencista y Víctor Alfonso Costeño. Bueno, les voy a platicar un poco de él, de su trayectoria. Estudió la licenciatura de Humanidades con especialidad en Filosofía por la Universidad de las Américas Puebla, así como la maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Arte Sacro por la Universidad Pontificia de México, y también cuenta con estudios de licenciatura en Psicología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ha sido profesor en diversas instituciones, tales como el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología, la Casa del Escritor de Puebla, el Instituto Superior de Estudios en Periodismo, la Universidad Pontificia de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. También en esta trayectoria, pues Víctor se ha especializado en filosofía de la ciencia, en el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, en la ética hacia los animales y en el pensamiento franciscano. Actualmente estudia el doctorado en filosofía en la Pontificia Università Antonianum en Roma, Italia. Víctor, una disculpa, creo que se escucha, no sé si escucho un poquito el ruido ambiental, vivo aquí muy cerca de una iglesia, disculpa. Bueno, eh, estamos, bueno, pues muchas gracias entonces al, al profesor Víctor, pues por esta invitación, y presentamos la conferencia Lo que ya se bajo las palabras, Pedro Egante y Ludwig Wittgenstein sobre teología y lenguaje. Adelante, Víctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Antes que todo, también agradezco muchísimo a quienes están conectados el día de hoy en este momento. Sé que de repente la fecha, la hora es como es complicada, sin embargo, consideré que fuera lo más cercana al 13 de agosto de este año, porque justamente mañana 13 de agosto se cumplen los 500 años de la llegada justamente de Pedro de Gante a México. Llegó a Veracruz. Entonces quise tratar de que el tema de esta conferencia fuera lo más cercano también a la temática de lo que hizo Pedro de Gante, de lo que vino a hacer aquí. A su vez, con esta actividad damos inicio a las actividades académicas de la Academia Humboldt. Esta academia tiene como propósito también difundir el conocimiento, la cultura en historia, en filosofía, en lenguas, en teología, en fin, en diferentes áreas, en arte, por ejemplo. Entonces, con esto comenzamos y pues voy a proyectar una presentación. Si alguien tiene dudas, con todo gusto, si gustan, puede ser al final. Am, y pues vamos a comenzar a proyectar. Y bien, lo que ya se bajo las palabras, Pedro de Gante y Ludwig Wittgenstein sobre teología y lenguaje. Bien, pues antes que otra cosa, quiero comenzar a hablar sobre Pedro de Gante. Ya les comentaba un poquito el motivo de por qué elegir esta figura histórica tan relevante para México, para la educación en México, para diferentes áreas como la evangelización, la música, el teatro. A él se le conoce justamente como el padre del teatro y de la enseñanza de la música en México. Probablemente él fue uno de los primeros que desarrolló inclusive instrumentos musicales aquí en México, ¿no? Y bueno, comienzo, pero antes que todo, quiero señalar algo evidente, que es la distancia o la diferencia que existe entre Pedro de Gante y Ludwig Wittgenstein. Parece como infranclave, son como dos personajes alejados en el tiempo, en el espacio, y justamente me parece que como esta inmensidad no es absoluta. Sí creo que hay algunos vasos comunicantes, que es justamente lo que vamos a estar viendo sobre la teología, sobre la gramática, sobre el mismo lenguaje. Y con ello, pues, por supuesto, tratar de demostrar algún punto en particular. Y comienzo. Sobre el origen de Pedro de Gante, no tenemos diversas incógnitas. De hecho, bien de su nombre es probable
que no sepamos cuál es. A veces se le conocía como Pedro de Gante o Pedro de Miura, que en realidad es una latinización de Miur, así que su apellido pudiera ser Van der Miur o de Miur, que eran apellidos en Flandes comunes y en Gante en el siglo XV y obviamente en el XVI. Tampoco se sabe con certeza dónde nació. Es probable que haya nacido en la aldea de Aigaden, Saint-Pierre, o en Els, también cercano a Saint-Pierre, una quinta sección de la capital de Flandes Oriental. Algunos historiadores señalan que también pudo haber nacido en Yeguen o Iteguen, provincia de Bularia, que es correspondiente a la antigua baronía de Buller o Bulare, que es como de la opinión del padre Francisco Morales, especialista precisamente en franciscanismo del siglo XVI. De su fecha de nacimiento también tenemos algo probable y que a lo mejor pudiera ser 1591, ¿vale? Sus antecedentes familiares no los conocemos del todo. Prácticamente sabemos que era pariente cercano de Carlos V. Es probable que haya sido primo suyo. Trabajó en la de un joven emperador Carlos V y también no se sabe dónde estudió. A lo mejor puede haber sido en la Universidad de Lovaina, pero también la corte imperial tenía su propia escuela, entonces es probable que Pedro de Gante haya estudiado en esta escuela. De hecho, en una carta que escribió a Felipe II, el mismo Pedro de Gante, pero hasta 1558, él menciona que desde muy mozo se ha ocupado en las cosas tocantes al servicio de la corona real antes de su conversión. Es probable que de joven haya sido influido por la devoción moderna, que era un movimiento religioso que se extendió, bueno, que se extendió en los Países Bajos y que se caracterizaba por un estilo de vida basado en el trabajo, en la oración, en la educación y por supuesto también en el servicio a los pobres. De hecho, esta fue tanta la influencia que pudo haber tenido de la devoción moderna que cuando llega a México o ya los frailes cuando llegan aquí, lo que hacen es imprimir en náhuatl la imitación de Cristo, la imitación de Cristo, la Contempus Mundo, que era el libro básico, por así decirlo, de la devoción moderna, y lo imprimen en náhuatl. Ahora bien, tampoco tenemos una fecha exacta de cuándo Pedro de Gante se convirtió. Sin embargo, para 1520, cuando llegan las noticias de el México prehispánico a la corte de Carlos V, Pedro de Gante ya vivía como fraile franciscano en el convento de San Francisco en la ciudad de Gante. Este era un convento basado en la antigua observancia, lo cual pues habla de unos valores originarios de la orden franciscana y de la misión que estaba allí. Ahora bien, al conocerse el descubrimiento y comienzo de la conquista de los territorios, por ejemplo, de lo que después era Nueva España, México, el nuevo pontífice, que era Adriano VI, que fue conocido también de Pedro de Gante, le dio poderes necesarios al emperador para enviar precisamente a la Nueva España religiosos de las órdenes mendicantes, de preferencia franciscanos. Aquí estoy citando Rickens. Eh, de preferencia franciscanos de la observancia regular. En un breve fechado en Zaragoza el 10 de mayo del citado año, especifica que los misioneros serían escogidos por los superiores y presentados al Consejo de Estado. También decía que solamente serán aceptados aquellos que espontáneamente se presentaran para hacer el viaje y, en fin, que gozarían de todas las ventajas que confería la bula omnimoda del antecesor, es decir, de del anterior papa. Aquí tengo el dato, no se los comento. En fin, en 1522 Pedro de Gante sale rumbo a España acompañado de Jan Toit, que probablemente su nombre haya sido Johann van der Toch, que latinizado es Juan de Tecto, que era profesor de teología en la Universidad de París en ese momento y que también era el guardián del convento de brujas y el encargado del convento de Gante en ese momento. Lo acompañó también Juan de Ahora o Johann van der Agüera, que se latinizó como Juan de Ahora, que era alguien de edad avanzada, otro fraile, así como Juan Glapión. Este último fraile falleció antes de salir a México, murió en Valladolid. Hace así que Pedro de Gante llega a Veracruz el 13 de agosto de 1523 y cuando llegan a Ciudad de México, Cortés lo recibe, le besa las manos
y respeta la dignidad de este grupo comandado por Juan de Tecto. Pero sucede que la ciudad de Tenochtitlan estaba destruida para esa fecha. Recuerden que la conquista fue en 1521, la consumación. Entonces, la ciudad estaba destruida también por este proceso que inició Cortés, ¿no? De quemar y destruir o tumbar piedra por piedra. Y de hecho se cree que todavía cuando llegan estos primeros frailes había cuerpos todavía esparcidos por la ciudad. Imagínense esqueletos, en fin. Entonces, lo que hace Cortés es que les pide que se vayan a Texcoco, que era una ciudad que de alguna manera todavía seguía en pie porque había sido aliada finalmente de los españoles, y además porque allí había una comunidad indígena muy importante, había un sistema eh, político importante, y además se decía que ahí hablaba el náhuatl más fino, el más refinado de toda la zona, entonces para que los frailes también pudieran aprender ese idioma. De hecho, aquí les presento el mapa de Uppsala. Este ya es de 1556. Probablemente sea diseñado por un español, pero con ayuda de tlacuilos. Y aquí vemos, por ejemplo, nosotros lo podemos ubicar, está hasta abajo, en la parte del medio, por donde está el escudo del eh, español. Ahí está Texcoco. De hecho, podemos ver mero en medio dice Texcuco o algo así, porque precisamente es una ciudad que tuvo diferentes nombres: Texcoco, Texcuco, Texcucu, por ejemplo. Y aunque este es de 1556, y Pedro de Gante, pues, pensemos que llegó 23 años antes, podemos imaginarnos cómo era un poco la ciudad. De hecho, vemos ahí el convento, tiene una torre, ese es posterior, por supuesto, pero a un lado vemos un lugar que está amurallado, y es que es precisamente ahí donde estaba el Tecpan o el Q de Texcoco. Es decir, ahí habitó Ixtlilxóchitl, por ejemplo, y ahí llegaron a habitar los primeros tres frailes, entre ellos, por supuesto, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Ahora bien, aquí mismo Pedro de Gante funda una pequeña escuela que cambió de lugar un par de veces en 1523, pero que de alguna manera se establece más para 1525. Aquí fue una escuela dirigida a la nobleza prehispánica, sobre todo a los niños, y aquí podemos ver, por eso es muy común encontrar estas figuras de Pedro de Gante siempre asociada con la enseñanza de los niños. Obviamente esta pintura pudo haber sido inspirada en algún suceso posterior, pero es como para darnos una cierta idea. Ahora bien, aquí por ejemplo vemos otra cosa que es, ahorita voy a explicar. Está unos años en Texcoco, luego pasa casi un año en Tlaxcala y posteriormente llega a México, Tenochtitlan. Aquí en el convento ya de San Francisco de México, Pedro de Gante funda la famosa capilla de San José de los Naturales, que es de alguna manera un poco lo que se aprecia o lo que se intenta mostrar aquí. Esta era una capilla no solamente para el rezo, sino que era una capilla colegio, una cosa pues, bastante interesante para la época. En este colegio se enseñaban artes, es decir, escritura, lectura, gramática, pero también canto. No obstante, también se enseñaban otros oficios como el de sastres, zapateros, carpinteros, pintores y otros semejantes, como batiojas, que son los que golpeaban el oro para que quedara muy delgadito como para decorar esculturas o retablos, guadamecis para las pieles, canteros y fundidores de campanas. De hecho, se cree que de este primer colegio de San José de los Naturales, o posteriormente, o de alumnos que hayan estado aquí, se crearon las primeras campanas, tanto para San Francisco, el convento, como para la catedral y otros sitios como Michoacán. Ahora bien, para 1530, por ejemplo, esta capilla tenía ya más de 500 estudiantes. De hecho, ahí también se enseñó a pintar, y estoy citando a Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana. Se enseñó a pintar y allí se hacían las imágenes y retablos para los templos de toda la tierra. Pues, incluso en esta imagen podemos ver, ahí dice, ahí vemos a la derecha un fraile que está señalando era una tilma bastante grande, pintada, y ahí vemos a un Dios Padre creando, al parecer, todo en 7 días, y por eso se habla que es la representación de Pedro de Gante enseñando la creación mundi o la creación del mundo.
y arriba dice pueri, que es en latín niños o pues, sí, infantes. Ahí, de alguna manera, también vemos al otro lado donde dice cantores, los oficios que aprendían estos chicos dentro del Colegio Capilla de San José de los Naturales. Aquí en esta imagen que está tomada de la retórica cristiana de Fray Diego de Valadez, este es de 1579. Ojo que Pedro de Gante murió en 1572, es decir, 7 años antes de la publicación de esta retórica, pero aquí vemos a un fraile predicando a niños, a indios y indias semidesnudos, según su descripción, y que posiblemente está inspirado precisamente en el trabajo de Pedro de Gante. Ahora bien, en 1536, Pedro de Gante también impulsó la creación del Imperial Colegio de Santiago Tlatelolco, donde se intentó dar una formación pues, más especializada a la nobleza indígena. Pues debían de aprender ahí mismo no solamente castellano, sino inclusive latín, porque se esperaba que pudieran llegar a ser parte inclusive del sacerdocio católico. Se dice que se enseñaba tan bien latín que cuando llegaron algunos españoles, entre ellos frailes desde luego, los alumnos de Pedro de Gante eran capaces de corregir el latín de algunos europeos. Ahora bien, aquí he comentado un poquito lo que hizo Pedro de Gante cuando llegó a Texcoco y también cuando llegó a Ciudad de México, es decir, a México Tenochtitlan. De hecho, también es no solo conocido por su obra pedagógica, sino también por su obra escrita. De él se conocen diferentes cartas, son famosas las cartas de 1529, 1532, 1548, 1552 y 1558. Parece ser que se han encontrado otras dos recientemente, es probable que este año se den a conocer. Um, también hizo o dirigió, dependiendo cómo se pueda entender, un catecismo, yo le llamo visual o pictográfico, que no se sabe la fecha exacta, probablemente cercano a 1540. Eh, pero algo que, por ejemplo, sí se conoce es su doctrina cristiana en lengua mexicana, es decir, en náhuatl. De hecho, ahí tenemos la portada, la que esta que parece como escudo cardenalicio. De estas se tienen diferentes ediciones. Antes se pensaba que solamente eran las de 1547 y 1553, pero se ha demostrado que hay diferentes variaciones entre sí. Por ejemplo, algunos detalles, algunas palabras fueron cambiando, fueron modificando, de ahí que se tengan, pues, por ejemplo, una edición de 1554, otra de 1556. Parece ser que esta doctrina cristiana ya impresa tuvo una versión también manual, es decir, escrita a mano. Finalmente, otra de las obras conocidas de Pedro de Gante es su cartilla para enseñar a leer, nuevamente enmendada y quitadas todas las abreviaturas de 1569, es decir, 3 años antes de que muriera, pero la cual aquí vemos la portada, ¿no? Y dice A, B, C, D, F, y vemos eh, la representación de San Francisco recibiendo los estigmas de este Cristo seráfico en el Monte Albernia. Y esta obra también, esta cartilla para enseñar a leer, parece ser que tuvo su versión también a mano. Ya después, con la llegada de la imprenta a México, es como cambió de alguna manera el formato. Ahora bien, les decía que quería mostrarles con todo esto como toda la influencia y la importancia para la pedagogía que tuvo Pedro de Gante para la evangelización, también su obra escrita, su obra intelectual. Pero me quiero regresar un momento, es decir, todavía a Texcoco, cuando los tres frailes allí estaban. ¿Y esto por qué lo quiero señalar? Porque de alguna manera es como el leitmotiv de esta conferencia. Sucede que cuando llegan los primeros tres frailes, no llegan a quemar o a destruir todo, así satanizando o demonizando todo. De hecho, llegaron y se pusieron a aprender la lengua de esta zona, que era el náhuatl. Em, Hay que señalar mucho que Pedro de Gante no hablaba castellano. Tenía, por supuesto, rudimentos, lo fue perfeccionando también a su llegada a México. Y de hecho, tanto en México, tanto aprendió náhuatl como aprendió castellano. Y Fray Juan de Tecto también llegó a aprender el náhuatl.
De hecho, se cree que él era el más adelantado de los tres. Aquí vemos en un códice, ahorita no fue el dato, pero vemos, por ejemplo, a Fray Juan de Tecto bautizando en Texcoco. De hecho, ahí otra vez dice, ¿no? Tex- Texcuco, ahí lo podemos ver. Y es muy curioso porque estos tres frailes, de hecho, llegan a aprender, llegan a conocer, se entrevistan con algunos de de la nobleza, con algunos lamatine, que eran precisamente los sabios de la época. Tan es así que en 1524, cuando llegan los otros 12 frailes franciscanos, dirigidos o liderados por Fray Martín de Valencia, y hay muchos otros más que llegan ahí, ¿no? Fray Juan de Palos, Fray Juan de Cisneros, en fin, Motolinía. Sucede que lo regañan a Fray Juan a Tecto, a Pedro de Gante y Fran de Ahora. Y aquí viene la explicación, según lo narra Juan de Torquemada en su monarquía indiana. Dice así, cito: otro año siguiente llegaron los 12 apostólicos varones, que fue el de 1524. Y viendo que los templos de los ídolos aún se estaban de pie y los indios usaban sus idolatrías y sacrificios, doliéndose de que, habiendo ministros evangélicos en la tierra, todavía se continuase aquella falsa religión, preguntaron a este padre, Fray Juan de Tecto, y a sus compañeros, qué era que hacían y en qué entendían y qué habían hecho o en qué habían entendido, a lo cual Fray Juan de Tecto respondió: aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín, llamando teología a la lengua de los indios y dándoles a entender el provecho grande que de saber la lengua de los naturales se había de sacar. Y dijo muy bien que San Agustín la había ignorado, porque como negó con otros ser habitable esta tierra, también ignoró las gentes que la poblaron y las lenguas que hablaban. Y para ellos fue la mejor teología saber y entender su lengua, porque con esta inteligencia hicieron mucho fruto en sus almas y los convirtieron. Ahora bien, eh, justamente de aquí vamos a retomar esta idea de que me parece muy interesante y que siempre se cita. O sea, si ustedes han visto eventos que tengan que ver con los primeros frailes flamencos que llegaron, en concreto de Pedro de Gante, siempre se habla de esta cita, pero no se glosa, creo yo, no se profundiza tanto. Y a mí me parece interesante reflexionar y profundizar al respecto. Ya, para terminar esta parte inicial, quiero mencionar que justamente algo ocurrió con Fray Juan de Tecto y Juan de Aura, porque ellos murieron relativamente muy temprano. En la famosa expedición de Cortés, que fue a las Ibueras, o a lo que ahora sería Honduras, que también se llevó, por ejemplo, a Cuauhtémoc prisionero, y que fue donde murió, y que fue muy trágico, porque muchos murieron en la selva por enfermedades, prácticamente sin comer. Allí murieron Fray Juan de Aura, que era un fraile mucho más mayor en edad, y Fray Juan de Tecto. De hecho, se cree que él murió de hambre, se reclinó junto a un árbol y ahí falleció prácticamente por inanición, porque la verdad es que casi todos los que fueron a esa expedición murieron. El único que quedó en Texcoco fue Fray Pedro de Gama. Ahora bien, es muy interesante que cuando llegan los frailes, ya con una misión también muy similar, pero ya con mayor estructura, llegan a Texcoco en 1523, encuentran esto de pie, es decir, el Gran Teocalli o el Güey Teocalli, Teocalli de Texcoco. Bueno, aquí lo vemos de acuerdo al códice Ixtlilxóchitl. Y es muy interesante porque esto no estaba destruido, prácticamente seguía algo como en funciones, a pesar de que ya estaban los españoles y todo. Y esos tres primeros frailes no lo mandan a tumbar o a quemar, no, no, de inicio permiten que estas actividades sucedan, quieren aprender, quieren entender la cosmovisión, quieren entender la cultura que estaba en este momento. Y es muy relevante, ¿por qué? Porque los grandes teocalis se quemaban, se tumbaban. De hecho, aquí, por ejemplo, les pongo el gran teocalli de Cholula, según la historia tolteca chichimeca. También les pongo el gran teocalli de México Tenochtitlan, ahí lo podemos ver. El de México Tenochtitlan estaba dedicado, por un lado, a Tlaloc, que ahí lo vemos a la izquierda, y por el otro lado a Huitzilopochtli, a la derecha. Vemos, por ejemplo, abajo
el Coatepantli, o este muro de serpientes, estas serpientes que vemos con la parte inicial, así como el Tzompantli, el muro de calaveras que está a un lado. Y también vemos la reconstrucción. De hecho, estos templos se parecían mucho. Si ustedes aprecian el de Texcoco, el de Cholula probablemente era solamente un solo templo hasta arriba y estaba dedicado a Quetzalcóatl, pero era muy similar a estos dos. Pero, por ejemplo, el de Cholula fue quemado el mismo día de la matanza de Cholula en 1519, en octubre. El de Tenochtitlan, pues obviamente durante el sitio de Tenochtitlan. Y sabemos que la batalla final por la defensa de México Tenochtitlan se dio en Texcoco, justamente cercano al área del Templo Mayor. Y eso es algo que sí podemos de alguna manera todavía apreciar, que es, aquí vemos tanto la reconstrucción como los restos de la base del Gran Teocalli de Tlatelolco, ahí justamente en la zona de la Plaza de las Tres Culturas. Y si nosotros queremos ver algo mucho más completo, por así decirlo, podríamos pensar, por ejemplo, en el Gran Teocalli de Tenayuca, que esto está un poco más de pie, y vemos también una reconstrucción en la parte superior, en la parte inferior derecha de cómo pudo haber sido, y nos damos cuenta que estos templos del posclásico son muy similares entre sí. De hecho, ahí mismo en Tenayuca está la famosa pirámide de Tenayuca, que nos recuerda o nos da una impresión más o menos de cómo se debieron de haber visto toda esta serie de templos en la época. Insisto, y es muy interesante que esto siga de pie cuando llegan los frailes, los primeros 12 frailes, o bueno, los 12 frailes en 1524. Ahora bien, eh, con esto pues nos damos cuenta, ¿no? Es un poquito las intenciones de Pedro de Gante de no querer destruir, aunque se sabe que el 1 de enero de 1525, reunido con diferentes alumnos ya suyos, empiezan a desmontar el gran Teocalli de Texcoco. Pedro de Gante y sus alumnos, y probablemente con otros frailes ya de los 12 que llegaron, pero según la historia, hemos visto que este Teocalli permaneció de alguna manera, o algunos de sus restos permanecieron todavía por un par de siglos, es decir, no fue desmontado desde los cimientos. Ahora bien, vamos a girar un poquito el tema y vamos a brincarnos al siglo XX con Ludwig Wittgenstein, que él, aunque nació en Austria, en Viena, en 1889, prácticamente la mayor parte de su vida, podemos decir, laboral, intelectual, transcurrió en Inglaterra, aunque por supuesto pasaba muchas temporadas en Viena con su familia. Ahora bien, él es muy conocido, precisamente yo creo que es uno de los filósofos más conocidos del siglo XX, de los contemporáneos. Yo diría que algunas de sus obras más famosas, por supuesto, son el Tractatus Lógico-Filosóficos, las investigaciones filosóficas sobre la certeza, por ejemplo. Y de hecho, dos de sus obras, junto con Science and Sight o Ser y Tiempo de Martin Heidegger, son de las obras más conocidas, más comentadas, estudiadas en el siglo XX y prácticamente en parte de lo que vamos del siglo XXI, que son el Tractatus Filosóficos y las investigaciones filosóficas. El primero de ellos representa su primer periodo de madurez intelectual. Yo no diría de madurez en general, porque en las dos lo tuvo, pero años después desarrolla una filosofía no tanto enfocada en el estudio lógico del lenguaje, sino en el estudio del lenguaje ordinario, pero con una perspectiva filosófica, que es su fruto más conocido, las investigaciones filosóficas. Ahora bien, voy a mencionar un poquito justamente de esta obra, así como de otras que son básicamente algunas observaciones que escribió acerca de la rama dorada de James Fraser, otro texto que vamos a mencionar en un ratito más. Ahora bien, dentro de la filosofía de Ludwig Wittgenstein, él se enfoca mucho en el estudio del lenguaje, porque él se da cuenta que en nuestro propio uso del lenguaje, y sobre todo en un uso filosófico, se cuelan muchas veces algunos problemas conceptuales o que son de alguna manera trabajados con la meta de poder quizá demostrar que no son problemas en sí o que son confusiones que nuestro propio lenguaje nos está poniendo. Pero para ello comienza estudiando la gramática. Y es que Wittgenstein dice que la gramática no dice cómo tiene que estar construido el lenguaje para que cumpla su propósito,
para que influya en los seres humanos de tal o cual manera que estoy citando, sino más bien describe el uso de los signos, pero no lo explica. Es decir, Wittgenstein le interesa hacer un estudio gramatical del lenguaje, pero aquí quiero señalar lo siguiente. Para Wittgenstein hay dos tipos de gramática, la llamada gramática superficial y la gramática en profundidad. La primera es la que se enseña, por ejemplo, o la que aprendemos en la escuela, en los libros de texto. Pero, por ejemplo, la gramática en profundidad es aquella gramática en la cual nos genera como de alguna manera ciertos pensamientos, ciertos propios usos del lenguaje que nos llevan a ejemplificar ciertas cosas. También ahorita les voy a mostrar algún caso. Wittgenstein, por ejemplo, para estudiar el lenguaje, él considera que el mismo lenguaje es como una especie de caja de herramientas. Él menciona que en una caja, así como la que luego tenemos en casa, o que normalmente papás o siempre tienen en casa, en ella, por ejemplo, hay un martillo, hay tenazas, hay una sierra, hay un destornillador, regla, un tarro de pegamento, eh, clavos, tornillos. Y él considera que así como cada instrumento dentro de la misma caja tiene diferentes usos, también nuestras palabras, nuestras expresiones tienen diferentes usos. Algunos son para saludar, otras veces son para preguntar, algunos son para dar indicaciones, algunos son más como interjecciones, como, hey, ¿qué onda? Ah, súper, yeah. O, en fin, cada, tiene diferentes, por así decirlo, maneras en las cuales se utiliza. Por eso Wittgenstein no es raro que utilice esta metáfora de herramientas para emplear el uso del lenguaje, ¿no? Para ejemplificarlo. Ahora bien, sin embargo, señala que estos usos no son así azarosos, sino que están reglamentados. Es decir, para Wittgenstein, y aquí viene su famosa metáfora de los todos del lenguaje, la manera en cómo empleamos las palabras, en cómo empleamos el propio lenguaje, se asemeja mucho a cómo jugamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los juegos que hacemos, llámese algo con cartas, con una pelota, con algo digital, algún videojuego, normalmente tienen ciertos signos, pero sobre todo tienen ciertas reglas, y así como las seguimos para llegar de alguna manera a una meta, ganar, no sé, un caso, así el lenguaje nos permite usar nuestras palabras como si fuera una especie como de reglamentaciones. Y aquí quiero señalar lo más importante y por eso Wittgenstein no se queda como un mero lingüista, sino que esto, este juego de lenguaje, esta noción, para Wittgenstein, y por eso lo quiero señalar así, de alguna manera lo liga con la idea de formas de vida, Lebensform. ¿Por qué? Porque para Wittgenstein todo lenguaje, toda expresión lingüística está siempre relacionada con una actividad, es decir, con una acción, con algo. Por ejemplo, si yo ahorita dijera, por ejemplo, si yo ahorita dijera puerta, pues todos nos quedamos así como, ¿qué quieres decir? ¿La abro, la cierro, la veo? ¿Qué? Ah, pero si yo digo puerta y normalmente hago algo, es decir, a la par, entonces estoy tratando, como parecería, como de pedir a la par que cerraran la puerta o que la movieran. Esto es de alguna manera un poquito esta idea que tiene Wittgenstein de que todo lenguaje o toda expresión siempre va ligado o ligada con una actividad. Pero ahora bien, un conjunto de expresiones que están reglamentadas, están ligadas con una forma de vida, es decir, un conjunto de acciones, un contexto, si lo queremos ver así. Ahora bien, ¿qué es nuestro siguiente concepto? Dice la expresión juego de lenguaje, que acá estoy citando las investigaciones filosóficas, dice la expresión juego de lenguaje, debe ponerte relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Y esto es, por así decirlo, el punto más también antropológico de Wittgenstein, porque de alguna manera él va a respetar las diferentes formas de vida mientras tengan, por así decirlo, una cierta naturalidad, un contexto claro, un contexto natural, por así decirlo. Ojo, lo digo que va a respetar porque para Wittgenstein los filósofos emplean el lenguaje de tal manera que lo hacen de una manera como artificial, como alejado de una forma de vida. Cuando utilizan conceptos demasiado abstractos, no sé, siempre en estos momentos surgen cosas así como espíritu absoluto, como chaceitá, como sociedad líquida, que son de repente conceptos muy rebuscados.
o muy técnicos, especializados. Para Wittgenstein fácilmente podría decir que algunos de estos, o en general, son conceptos que no tienen una tierra donde se asientan de manera natural y que van surgiendo orgánicamente, sino que son como de alguna manera un poquito impuestos por los filósofos, y de ahí que Wittgenstein trata de ver si ese uso o ese tipo de palabras se usan en la vida real, y entonces traerlos de nueva cuenta como a un contexto más natural, muchas veces estos usos del lenguaje. No me quiero detener demasiado acá, pero por ejemplo, aquí nos dice un poquito más, dice, cuando los filósofos usan una palabra, por ejemplo, conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre hay que preguntarse, metodológicamente dice Wittgenstein, si se usa efectivamente estas palabras de este modo en el lenguaje que tiene su tierra natal. Y cierro con un caso de la palabra ser. Es común que en filosofía encontremos la palabra ser. Y entonces, a veces la filosofía occidental lleva 25, bueno, los filósofos llevan 25 siglos tratando de entender qué es el ser y demás. Wittgenstein podría decir, bueno, pues vamos a ver cómo utilizamos la palabra ser. En nuestra lengua cotidiana utilizamos el verbo ser como para decir, él es, ella es, esto es así, pero ya en abstracto, buscar el ser y además buscarle la esencia del ser es por ejemplo, un típico ejemplo que Wittgenstein pudiera decir que ya no corresponde a un uso natural de las palabras. ¿Por qué busca hacer esto o qué quiere de alguna manera hacer Wittgenstein? Es que cuando vemos los diferentes usos que se tienen de las palabras y si tienen alguna correspondencia con una forma de vivir, etcétera, lo que Wittgenstein está buscando es un tipo especial de comprensión, una visión de conjunto, como él señala el término, una Überwirklichkeit, um, porque con esta vemos cómo se representan las cosas, cómo se lían entre sí, y fruto de ello es que nos permite ver los usos quizá más alejados de cierto punto. ¿Y qué a su vez busca Wittgenstein con ello? Pues bueno, busca una claridad, busca una comprensión, una transparencia de nuestras formas de expresión. De hecho, para él, la claridad era un fin. De hecho, también emplea el término Klarheit als Selbstzweck, que es pues, claridad por sí misma. Más que levantar, dirá Wittgenstein, así grandes conceptos, grandes sistemas filosóficos, lo que busca es claridad en nuestras ideas, y el de vehículo para expresarlas, por supuesto, es el lenguaje. Ahora bien, finalizo esta parte de la filosofía al decir que Wittgenstein con todo esto no busca explicar ni deducir nada, al menos de momento, con todo esto más, o sea, no busca llegar a la esencia última de las cosas, sino busca describir, busca de alguna manera, como dice aquí, dice, describo únicamente el lenguaje tal y como está y no intento explicar nada. Todos nos podemos preguntar también, bueno, pero entonces, ¿qué hace la filosofía? Wittgenstein podría responder, eh, pues lo deja todo como está, coloca todo delante y no concluye nada. De alguna manera, como que al menos de momento no expresa otro juicio, sino que busca una comprensión. Y es aquí donde lo digo con la teología. ¿Por qué? Porque esto que hemos visto que desarrolla Wittgenstein para la filosofía, de alguna manera, él mismo comenta que pudiera llevarse a cabo con la teología. De hecho, cito otra vez las investigaciones filosóficas y hablando justamente de temas como de esencia, dice Wittgenstein, ¿qué clase de objeto es algo? Lo dice la gramática. Y incluye esta palabra, esta frase, porque realmente menciona muy poco de teología Wittgenstein, pero dice, la teología como gramática. Es decir, la propia teología tiene sus usos de lenguaje. Pensemos que la palabra más común que podría utilizar la teología es Dios o divinidad, pero también alma, espíritu, conciencia. Entonces, Wittgenstein lo que propondría de alguna manera es que se pudiera hacer una teología del lenguaje, es decir, un estudio gramatical de los usos del lenguaje. De hecho, tan es así que, por ejemplo, en otro libro que se conoce como Aforismos, Cultura o Valor u Observaciones, dependiendo de la edición, Wittgenstein señala, dice, la teología que insiste en el uso de ciertas palabras y frases y prohíbe otras, no aclara nada. Y aquí lo relaciona también con una idea del teólogo protestante Karl Barth y agrega Wittgenstein. Por así decirlo, manotea con las palabras porque quiere decir algo y no sabe expresarlo. La praxis da su sentido a las palabras.
la praxis, la práctica, las actividades. Entonces, lo que dice Wittgenstein aquí es una teología que busque únicamente reglamentar, que busque como, aquí se utiliza única y exclusivamente esta palabra y no puede haber otra. Mm, y además, esta es su esencia, o sea, es decir, es esto y no otra cosa, pero ni por equivocación. Para Wittgenstein le podría decir que es como ir, él mismo lo va a mencionar respecto a la filosofía, es como ir contra los límites del lenguaje, ¿no? Y es como tratar de hacer reglamentaciones demasiado estrictas. Y además, algo que podría decir Wittgenstein es que las diferentes religiones han empleado los conceptos de divinidad en diferentes sentidos. Entonces, de inicio podemos ir nosotras pensando, pues, ¿cómo se pudiera hacer una teología a la Wittgenstein, por así decirlo? Eh, de aquí me regreso nuevamente a las investigaciones filosóficas, cuando Wittgenstein habla de gramática. Dice, nuestro examen es por ello de índole gramatical, y este arroja luz sobre nuestro problema quitando de en medio malentendidos que conciernen al uso de las palabras, provocados entre otros por ciertas analogías entre las formas de expresión en determinados dominios de nuestro lenguaje. Pensemos, y ahorita lo voy a ligar más adelante, Pedro de Gante, ¿cómo logró transmitir su mensaje a un pueblo, a una cultura, a una forma de vida que él desconocía prácticamente por completo? Pues de alguna manera, primero aprendió náhuatl, primero entendió cómo se usaba ese lenguaje. Ahora bien, es muy interesante, y aquí voy a poner un ejemplo, porque Wittgenstein no solamente da unas ideas de cómo pudiera hacer la teología, sino también de cuál es su entendimiento de la religión en per se o por sí misma. Y aquí pongo un ejemplo de un par de charlas que tuvo con un alumno suyo, Maurice O'Connor Drury, el propio Wittgenstein, y cito al propio Drury que él comenta, ¿no? En un texto que es Conversaciones con Wittgenstein, dice él, dijo después que consideraba, es decir, Drury se refiere a Wittgenstein, dice, dijo después que consideraba posible que las Confesiones de San Agustín fuera el libro más serio que jamás haya escrito. Wittgenstein había tratado de leer La Ciudad de Dios, pero había sido incapaz de seguir adelante. Es decir, Wittgenstein conocía a San Agustín, de hecho lo leía en latín, de hecho Wittgenstein como tal aprendió latín muy bien y, y leía San Agustín en latín. ¿Y por qué este libro de las confesiones podría ser el libro más serio, más escrito? Pues piénsenlo, es alguien que nos habla de cómo es su vida, de los errores que cometió, confiesa quién es, y es que no es fácil de repente decir, ¿sabes qué? Yo era así. Y además, en términos más filosóficos, de alguna manera el propio San Agustín hace una culpa, por así decirlo, en momentos de decir, no sé, famosa, por ejemplo, la discusión de San Agustín sobre el tiempo. Y me preguntan, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, dice San Agustín, pero si me lo preguntan, no lo sé. Entonces, ahí creo que hay un elemento de humildad que Wittgenstein reconoció mucho. Sin embargo, no es que alabara por completo a San Agustín. Y lo vemos con otra discusión, otra conversación que tiene el propio Drury con Wittgenstein años después. Dice, mientras caminamos en una visita que le hace Drury a Wittgenstein en Inglaterra, porque Drury después entró como médico y estuvo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el norte de África. En un descanso que tuvo, pues fue a Inglaterra, visitó a su amigo, profesor suyo, y dice, mientras caminaba junto al río en Durham, comencé a contar cosas, algunas de mis experiencias en Egipto, a contarle algunas de mis experiencias en Egipto, como en una ocasión en que disfruté de un periodo de licencia. Había viajado para ver los templos de Luxor, una experiencia maravillosa. Y comenta Drury, le dice a Wittgenstein. Hubo algo que me sorprendió, más bien que me impresionó. Al entrar en uno de los templos, había en el muro un bajorrelieve del dios Horus con el falo erecto en el momento de eyacular y tenía un tazón en el que recogía el semen. Wittgenstein le responde, ¿y por qué diablos no habían de venerar con temor y respeto ese acto mediante el cual se perpetúa la raza humana? No todas las religiones han de tener la actitud de San Agustín ante el sexo. Vamos,
Incluso en nuestra cultura los matrimonios se celebran en una iglesia. Todos los presentes saben lo que va a suceder esa noche, pero no impide que el matrimonio sea una ceremonia religiosa. Ahora bien, ya para finalizar un poquito la perspectiva de Wittgenstein sobre las diferentes religiones, el mismo Wittgenstein lee eh, La rama dorada de James Frazer, que fue un antropólogo, por así decirlo, conocedor, especialista en muchas de las religiones. No obstante, el propio Wittgenstein dice, qué estrechez de vida espiritual la que se encuentra en Fraser. Por lo tanto, la imposibilidad de entender otra vida diferente a la iglesia de sus tiempos. Y comenta el mismo Wittgenstein, Fraser es incapaz de imaginarse un sacerdote que no sea, en el fondo, un párroco inglés de nuestro tiempo, con toda su estupidez y flaqueza. Estas son algunas de las observaciones que Wittgenstein escribe en este texto que se conoce como Observaciones a la rama dorada de Fraser. Ahora bien, regresamos con Pedro de Gant y vamos a la cuarta y última parte de esta conferencia. Voy a intentar ahora ligar estas observaciones de Wittgenstein sobre la propia teología y sobre la perspectiva de la religión con lo que hace Pedro de Gante aquí en México. Y precisamente quiero mencionar algo de inicio acerca de las cartas de Pedro de Gante. De hecho, aquí hago un pequeño recorrido. Aquí está la carta del 29, la del 32, la del 48, la del 52 y más adelantito la del 58. Y en la del 29, que escribe en latín y que le dirige al emperador Carlos V, al final, casi en las últimas líneas, pone esta frase, esta expresión en latín, estas líneas que dice, calle ich twitch, ma moteneoa intotech intotlactocao in Jesucristo. Y el mismo Pedro de Gante pone inmediatamente la traducción, dice, por lo demás, no tengo ya que decir, sea loado nuestro Dios y su bendito Hijo, Jesucristo. Es muy interesante. O sea, desde aquí podemos nosotros y nosotras ver que precisamente para referirse a Dios, nuestro Dios, Wittgenstein utiliza la palabra totech, todo es el posesivo de nuestro, en plural, en náhuatl, y tech lo utiliza para decir Dios, y señala, por supuesto, claramente Jesucristo, ¿no? Pero no obstante, no se queda ahí. Aquí podemos ver un poquito el aprecio que tiene además por los propios indígenas y su visión religiosa. En esta carta de 1558, cito un pedacito que dice, un fragmento, más por la gracia de Dios, empecéles a conocer y entender sus condiciones y quilates. Ojo que aquí está utilizando Pedro de Gante la palabra quilates, que se refiere al oro, es decir, a lo más valioso. Entonces, cuando Pedro de Gante comenta que aprende o está conociendo o entendiendo los quilates, es el valor de la gente y el del valor más alto. ¿Ok? Entonces dicen, ¿y cómo me había de haber con ellos? Y es que toda su adoración de ellos, a sus dioses, era cantar y bailar delante de ellos, porque cuando habían de sacrificar a algunos por alguna causa, antes que los matasen, habían de cantar delante del ídolo. Y como yo vi esto y que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse un cantar muy solemne sobre la ley de Dios y de la fe, y cómo Dios se hizo hombre por salvar el linaje humano, etc. Entonces, Pedro de Gante analiza, entiende cómo es la praxis religiosa de los propios eh, de mexicas o nahuas del centro del país en ese momento, y lo que hace es tratar de entender eso y guiarse de alguna manera por ello mismo. Ahora bien, lo que aquí nosotros ahora estamos viendo es el catecismo pictográfico visual, cercano a 1540, que es atribuido a Pedro de Gante, sobre todo porque en la última página dice que era propiedad de Pedro de Gante, pero además parece ser que él mismo no solamente lo era propietario, sino que probablemente lo haya diseñado. No se sabe si se haya pintado por él mismo o a lo mejor fue ayudado o guiado por alguno o algunos placuilos. Y nosotros vemos aquí un cambio completo, ¿no? El tipo de escritura, pues la pictografía era el sistema común de escritura que se usaba en ese momento, se usaban glifos, pictogramas, en fin, y pues sabemos de códices y muchos otros textos como anales, memoriales, donde aparecen símbolos similares. Pues bien, Pedro de Gante analiza todos estos signos, todos estos
palabras, por así decirlo, porque estos finalmente son palabras, y las analiza, las observa, compara, hace síntesis, todo esto para producir este material precisamente. Y esto ya nos habla de un propio proceso de aculturación del mismo Pedro de Gante, de cómo se impregna, ya lo veíamos en la cita, en su carta, pero también lo podemos ya ir apreciando acá, de cómo se impregna de esta cultura y además de una culturación también veremos que hay una transculturalización, es decir, un traspaso de un mensaje de una cultura a otra. Ahora bien, eh, es difícil saber si, por ejemplo, este tipo de lo que se llaman a veces códices testerianos, que la mayor parte de los que se conocen parece ser que más bien son del siglo XVII y el único que pudiera eh, comentarse que fuera o apreciarse que fuera del siglo XVI es este de Pedro de Gante. No se sabe, pues a ciencia cierta, si estos materiales eh, traducían los pictogramas ah, del náhuatl al castellano, del castellano al náhuatl, ¿no? Por ejemplo, Justino Cortés, que es a quien se le reconoce de alguna manera que es quien logra, pues, por así decirlo, traducir todo esto, 19 codificar. horas. Él mismo señala que, por ejemplo, eh, cuando los primeros misioneros escribieron sus doctrinas en mexicano y castellano, no lo hicieron para hispanizar lingüísticamente a los destinatarios, sino para mexicanizar lingüísticamente a los misioneros. Yo aquí tengo dudas si esto está dirigido a los indígenas o a los españoles. A mí me parece que al contrario de Justino Cortés, más bien estos están dirigidos a los propios indígenas. Ahora bien, porque aquí entra desde luego el problema de la traducción. Son dos lenguas, son dos culturas. Es el mensaje transmitido por una persona, en este caso Pedro de Gante o los frailes en general representados en su persona, y de cómo esto llega a su destinatario, ¿no? Y además el propio mensaje que de por sí ya era complejo, ¿no? Cómo traducir un pensamiento judío que a su vez había sido latinizado o europeizado y después pasa a ser de alguna manera mexicanizado, ¿no? Entonces es complejo. Aquí cito, a citar a Tapia Zúñiga, una investigadora que justamente analiza este catecismo, y ella dice, precisamente sobre el papel de la traducción, dice, traducir, por tanto, no solo significa saber la nueva gramática en la que se va a verter un determinado mensaje, implica también un proceso de enculturación. El traductor debe ser una persona de dos culturas, la materna y otra en la que se va a servir profesionalmente como traductor. Si entendemos por cultura el conjunto de ideas y opiniones, normas, convenciones y valores a que se atiene el comportamiento de un individuo o de una sociedad, puede decirse que alguien está más o menos enculturado en cuanto puede pensar y sentir como los miembros de esa cultura. Es decir, para Tapia Zúñiga, quien logre traducir, por ejemplo, esto que estamos viendo, pues no solamente está pasando un mensaje, sino que además está pensando y sintiendo como dentro de la propia cultura. Y para lograr esto, Pedro de Gante se enfrentó a un problema. ¿Cómo eran los usos del lenguaje teológico en el mundo náhuatl? ¿Qué denotaban, por así decirlo? ¿Bajo qué reglas estaban regidos? Y cómo a través de ese discurso él lo aprende y cómo a través de él puede llegar a mostrar un mensaje. En este sentido, por eso es que también la propia Tapia Zúñiga considera que los pictogramas de Pedro de Gante, con un mensaje cristiano, experimentan un verdadero proceso de transculturalización. Eh, y es bien interesante porque, insisto, estos contenidos eran muy al principio del cristianismo, pues más semíticos, eran de índole más bíblica, ¿no? Vamos a analizar rápidamente un poquito algunos de los elementos. Esta hoja en particular, estas dos hojas, por así decirlo, ya han sido bastante estudiadas y quiero mostrar precisamente aquí a qué nos estamos refiriendo. Em, Aquí vemos parte de la oración con la señal de la Santa Cruz, que podemos traducir en náhuatl y Camacho en cruz. Tan es así que, por ejemplo, vamos a analizar algunas de las líneas.
Aquí podemos ver que justamente están haciendo una cruz, por así decirlo, con las manos frente a una cruz, ¿no? Que es con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos. Y es, miren, aquí justamente vemos la cruz cristiana, pero también vemos la flor de cuatro pétalos, que es un glifo muy, muy común desde, por ejemplo, pienso en Teotihuacán hasta muchos códices ya del siglo XVI, lo encontramos todavía en otros sitios, hasta en arquitecturas del XVII, por ahí. Pero, ¿qué sucede aquí? La flor de cuatro pétalos representa muchas cosas, representa la belleza, la totalidad, el universo, los cuatro cuadrantes, representa algo como elevado. Aquí podríamos pensar que de alguna manera está representando una cierta santidad o divinidad. Por eso es la Santa Cruz, la vemos, ¿no? Aquí la cruz asociada con este elemento. Pero a un ladito dice, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Y podemos apreciar que aquí el enemigo de nuestros enemigos es un español. Lo podemos ver por el tipo, este dibujo, este glifo, por el tipo de vestimenta, porque tiene una lanza y porque además se parece a muchas representaciones de otros españoles en otros materiales. Aquí, por ejemplo, les pongo del Códice Baranda, una representación del español, y quise poner indígenas de alguna manera un poquito para que vieran la diferencia en cómo era la representación pictórica. Entonces es bien curioso porque Pedro de Gante, europeo, franciscano, pone como el enemigo reconocible para los indígenas al español. Y es muy curioso porque el siguiente líbranos es una mano, así como los enemigos líbranos, así aléjalos. Y de inmediato viene, Señor Dios nuestro. Bueno, en náhuatl podría, perdón, traducirse esto de nuestros enemigos, in Yawan, por ejemplo. Ahora bien, vamos con este, que es lo que se ha entendido que es el glifo o el pictograma de Dios. Probablemente se esté aquí traduciendo el término pues, de Dios de la siguiente manera. Para haciendo una similitud con Ometeo. Este dios Ometeo es el dios originario o primigenio. No era muy conocido porque era un concepto bastante sofisticado. Se cree que Tlacaelel, eh, que era el Cihuacóatl de los mexicas durante varios reinados de varios tlatoanis o varios periodos de gobierno, él fomenta el culto a Ometeo, que es el dios doble. Ome, en náhuatl es el 2, la numeración es Fe, Ome, Yey, 1, 2, 3. Entonces, este dios es el dios de la dualidad. De alguna manera representa el frío, el calor, lo femenino, lo masculino, el movimiento y la impasibilidad o la tranquilidad. Pero además, aquí lo vemos porque está doble. Este dios es doble. Se cree también que lo que vemos en la parte superior de la cabeza, el amarillo representa la parte quizá femenina y la parte del ojo como tocado que vemos de alguna manera la parte masculina. Y es que este dios a su vez estaba dividido en dos personas, que era Ometecutli y Omecíhuatl. Tecutli es hombre o señor, entonces era el dios hombre dos, y Omecíhuatl, Cíhuatl es mujer en náhuatl. Entonces, estas dos personas forman a un solo Dios, que es Ometecutli. Y es muy curioso porque al parecer Pedro de Gante utiliza la figura de un Dios doble para hablar de Dios, del Dios cristiano. Pero ojos, sabemos que el Dios cristiano son tres personas en una, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí utiliza un término que, insisto, no era demasiado común. De hecho, las representaciones propias de Ometeo en las dos personas de Ometecutli y Omecíhuatl, no era muy común. De hecho, aquí vemos una escultura, al parecer, si mal no recuerdo, en el Museo Nacional de Antropología de esta divinidad. Pero es muy curioso porque Pedro Gante la utiliza, pero de inmediato, de alguna manera, y aquí vemos este
cuadro con tres cruces, por así decirlo, como dando a entender que quizá, y esa es mi interpretación, pues son dos personas, me voy a regresar a la hoja completa, se leen por completo, es decir, izquierda y derecha se leen lineal, dice después de señalar Dios, eh, Dios, de inmediato señala esta Trinidad, dando a entender que, por supuesto, no es solamente un Dios doble, como en la concepción mesoamericana, sino triple. Y dice así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libra, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre. Y vamos a ver cómo representa al Padre. Justamente, como un, parece ser como un eh, Huetlaca, como un hombre antiguo, Hue es antiguo o viejo, Tlacat es hombre, como un viejo, de alguna manera, a Dios Hijo como alguien más joven. Es probable que aquí se le represente una especie de barba, pero aquí en el Hijo es una especie más joven. Pero dense cuenta que a cada figura de este Dios sigue poniendo esta dualidad. Este Dios que vimos, o esta divinidad representada aquí, de alguna manera sigue acompañando aquí a Dios Padre, para señalar que sigue siendo Dios, Dios Hijo, y es muy curioso, ya para casi voy terminando, a Dios Espíritu Santo. Y aquí es justamente donde yo señalo, yo considero que este catecismo pictográfico estaba dirigido hacia los indígenas y no a los españoles. ¿Por qué? Porque fácilmente para representar a Dios Espíritu Santo, así lo pongo, o lo considero, Pedro de Gante pudo haber utilizado una paloma, típica representación de la Trinidad, ¿no? De esta persona de la Trinidad. Pero no, aquí Pedro de Gante lo que utiliza es otro ser, y es un colibrí. ¿Y por qué un colibrí? No solamente porque es un ave, sino porque además un dios muy conocido por los mexicas y prácticamente por toda la cultura náhuatl era Huitzilopochtli, que se representaba precisamente como un colibrí. De hecho, como tal, su nombre es Huitzilin colibrí, que era el colibrí del sur. Aquí lo vemos en una representación del Códice Ramírez, con el pico largo del colibrí. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el escudo del Altepetl de Huitzilopochtli, que es, este Huitzilopochtli es Huitzilopochtli, pues, y es curiosamente el emblema o el escudo de la ahora zona de Churubusco, en Coyoacán. De hecho, Churubusco, al no pronunciar bien los españoles Huitzilopochtli o Huitzilopochtli, fue transitando a Churubusco, ¿no? Pero nada más podemos ver que es un colibrí. Regreso al glifo. Pero este colibrí tiene dos cosas que lo hacen interesante. Y es este pico que no es demasiado alargado y parece ser que tiene como un tocado. Y es que eso se refiere normalmente a Quetzalcóatl y a Quetzalcóatl Ejeca. Quetzalcóatl era un dios pues, relacionado con la sabiduría, pero también relacionado, por ejemplo, de alguna manera con las nubes, ligado seriamente un tanto a Tlaloc, pero sobre todo Ejeca, dios del viento. ¿Por qué? Porque piensen que, por ejemplo, la vida viene mucho con el agua, con las lluvias. Entonces, este Quetzalcóatl, esta serpiente emplumada, eh, piénsenlo así, de hecho, es una indicación, piénsenlo como una nube que va moviéndose en el cielo, como serpenteando, pero que además va empujada por algo, por el viento. Y es en esta cosmovisión mesoamericana donde de alguna manera Quetzalcóatl está ligado con Ejeca, dios del viento. ¿Qué sucede? Al parecer lo que hace Pedro de Gante es crear un glifo nuevo, un glifo que a pesar de que no existía, se podía entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ellos lo pueden ver ahora como un dios que es un colibrí y además este colibrí era a veces el emisario de Huitzilopochtli y con él veía las conciencias y veía lo que hacía la gente, pero también con algo relacionado con el viento, con la sabiduría. Y es que si pensamos en los atributos del Espíritu Santo, pues en la Biblia se representa como agua, en el bautizo, como fuego, por ejemplo, en Pentecostés, es el espíritu de la sabiduría, según, por ejemplo, cartas Paulinas, en fin, y por supuesto,
en el bautizo de Jesucristo, pues está representado como un ave, ¿no? Como si fuera una paloma. Con esto llego al final al señalar lo siguiente. De alguna manera, Pedro de Gante se enfrenta al problema lingüístico, a una confusión de, primero, saber a qué se referían los antiguos mesoamericanos con Dios, cuál era su concepción de Dios, si esas palabras que ellos utilizaban para referirse, Ometeotl, Ometecutli, eh, Ipanemoa, Huitzilopochtli, todas ellas podían referirse al Dios cristiano, si sí o si no, si al utilizarlo en náhuatl tan limpio como tal, podían entonces los frailes dar a entender el mensaje cristiano o no. Entonces lo que hace Pedro de Gante es lo que yo creo que Wittgenstein de alguna manera dice siglos después al hablar de la teología como una gramática, es estudiar los usos del lenguaje, estudiar las concepciones, cómo se emplean, bajo qué reglas, y describir, porque a veces también al describir nos vamos dando cuenta de algunas malinterpretaciones o usos demasiado elaborados del lenguaje. Aquí lo que hace, al menos de momento, Pedro de Gantes, es entender el náhuatl, es entender con ello la cultura y la forma de vida de los habitantes de esta área de México, de Tlaxcala, de Texcoco que él conoció, y al menos de inicio no juzga, al contrario, busca aprender y revaloriza y él mismo se incultura y busca transculturar su mensaje, no busca desaparecer, sino a través de este aprendizaje, él tiene esta noción, por así decirlo, moderna, ¿no? No de imponer, sino de tratar de crear diálogo, entendimiento, borrar dificultades. Y por eso es que me parece relevante lo que hace Pedro de Gante, además, pues tampoco tenía de mucho, ¿no? O sea, era lanzarse a este nuevo mundo y tratar de llevar a cabo la evangelización a su manera, pero lo hace de una manera que a mí me parece que, al menos de momento, respetuosa, es de alguna manera lo que muchos antropólogos después harán, ¿no? Conocer la cultura, el lenguaje, tratar de transmitir mensajes, y por eso me parece pues, relevante, ¿no? Tratar de ver qué hay abajo de todas estas palabras que se utilizaban tanto en el latín, en el castellano y, por supuesto, en el náhuatl. Y pues con esto llego al final de esta conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por esta conferencia. La verdad es que a mí me ha parecido muy interesante, siguiendo con atención estas cuatro partes en la cual la has dividido, ¿no? Esta primera parte en el que presentas pues la vida, la obra de Pedro Elegante, que por ahí algunos lo habíamos escuchado, pero sinceramente nos sirve mucho pues para conocer la figura, esta figura, y por otra parte la obra de Wittgenstein, ¿no? Y que a mí me parece muy importante esta cuestión que rescatas de esta especie como de bueno, lo que Wittgenstein comenta de la teología y bajo ciertos conceptos, ¿no? Como que nosotros al conocer la obra de Wittgenstein sabemos, como juego del lenguaje, praxis, las reglas, etcétera, y que, bueno, con lo poco que Wittgenstein nos platicaste que alcanza a escribir sobre eso. Y también me parece muy interesante este análisis ahora de la vida y obra de Gante bajo pues estos conceptos, ¿no? Wittgensteinianos. No sé esto sobre, bueno, ya voy a ir abriendo un poquito aquí la pauta para las preguntas, también para que aquí nos acompañan, vayan pensando su pregunta. A mí me gustaría ir abriendo una primera, que sería en relación con esto que comentas, que me pareció precioso, ¿no? Porque también este proceso de la conquista, con todas sus violencias, con toda la imposición, con toda la muerte, eh, eh, esta fase que nos presentas con Pedro Egante, en la cual hay como tú dices, un esfuerzo por entrar a este Lebenswelt, por entenderlo o a este mundo de la vida, y me pareció muy interesante lo que comentabas, incluso no solo entenderlo, sino ser capaz de sentir con, ¿no? Y me pareció muy interesante también lo del catecismo pictográfico, yo no lo conocía sinceramente, y al final esto que comentas del colibrí,
que también me pareció, la verdad, bastante precioso. Y pues justamente mi pregunta es, bueno, yo recuerdo a Gadamer cuando nos habla de la fusión de horizontes, que se hace justamente cuando entras a un mundo de la vida distinto y en este proceso de entendimiento se crea como este horizonte en común que permite ahora no solo entender, sino inclusive sentir con el otro, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de eso. Y bueno, para que nos acompañan aquí en esta sesión de Zoom, si tuvieran también alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o también irla escribiendo aquí por el chat. Bueno, entonces doy paso a si alguien tuviera una pregunta. Pues adelante, muchísimas gracias. Sí, respondiendo a tu pregunta, estimado José, que también va a ser profesor aquí en la Academia Humboldt más adelante. Am, a mí me parece sumamente interesante, como tú dices, esta fusión de horizontes. De hecho, yo creo que también esta actividad que desarrolló Pedro de Gante al tratar de, si no fundir, sí tratar de, por ejemplo, transculturalizar el mensaje, pudiera verse con una perspectiva hermenéutica. Ojalá alguien pudiera desarrollar a su vez esta perspectiva. Justamente estaba pensando un poquito en Hammer, en Beuchot, qué se podía tomar, qué había de analogía entre ambos símbolos y que creo que es algo que justamente con lo de este catecismo pictográfico, sobre todo con ideas, por ejemplo, como la del Espíritu Santo, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, me parece que pueden dar mucho pie. Claro que por supuesto que la visión de Wittgenstein no agota todo. Esto ha sido fruto de antropólogos, de lingüistas. En este caso ahora metemos un poco de filosofía, de teología del lenguaje. Desde luego la hermenéutica me parece muy adecuada. Y sí, en algún momento se van a fundir algunas visiones. De hecho, la propia Zúñiga Tapia, investigadora de este catecismo, ella menciona que en algún momento hasta se da una especie de, de religión combinada, ¿no? Una, una, una mezcla entre la concepción mesoamericana y la religión católica en concreto, que ojo, fue combatida. De hecho, los mismos frailes franciscanos, décadas después, van a prohibir que los frailes utilicen palabras como noteot o la palabra Dios en náhuatl para referirse al Dios cristiano. Por supuesto, van a combatir muchas veces algunas perspectivas eh, que busquen de alguna manera fundir estos mensajes. Y de alguna manera, esta religión sincrética permanece. De hecho, a mi juicio, y esto es labor de antropólogos y de historiadores, muchas veces sale del centro y se va a las periferias, ya esta religión, por así decirlo, sincrética entre cristianismo y pensamiento mesoamericano, por ejemplo, en las áreas de los volcanes, aquí en Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en el Estado de México, normalmente pervive de alguna manera, pero esto al mero centro se combatió, ¿no? Por los misioneros, a los que después llegaron dominicos, agustinos, en fin, y por eso es que a mí me parece que de inicio esto que hace Pedro Gante se me hace muy interesante porque no busca exactamente fundir dos pensamientos, sino busca respetar de alguna manera el anterior, pero transmitir a través de él un mensaje nuevo o distinto para los indígenas. Eh, bueno, Víctor, pues te agradecemos mucho y pues si no hubiera por aquí alguna pregunta, yo creo que es una conferencia que nos deja con curiosidad, ¿no? Por saber más y conocer más de la obra de estos dos pensadores. Y bueno, también si alguien se haya quedado con alguna inquietud, pues podré mandarte ahí un mensajito y pues estar pendientes también de más eventos, pues Sí, de los eventos que se vienen de la Academia Humboldt. Y bueno, Víctor, pues te agradecemos muchísimo. sí, muchísimas gracias, José, por tu presentación, por el apoyo. Aquí veo, por ejemplo, en el chat un par de comentarios. Dice Fernando Saldaña, no sé si haya salido y vuelto con otro cuenta. Dice, gracias, saludos desde la CDMX. Ernesto Curiel dice, profesor Víctor y apreciados organizadores, muchas gracias. Magnífico regalo. Muchas gracias al contrario que usted esté aquí. Afectuosos saludos, gracias.
Y justamente quería invitarlos, ya que están por acá, algunas. Próximamente vamos a tener en la Academia Humboldt un curso muy, muy interesante. A mí también me parece que es sobre, curso en línea sobre la historia de los retablos en México, es decir, estos muebles, estas estructuras arquitectónicas que se utilizaron desde principios del siglo XVI aquí en México y que prácticamente se siguen utilizando. Va a ser un curso muy interesante, a mi juicio, sobre la historia, porque vamos a llegar a los retablos contemporáneos. Si se pueden inscribir, estaría muy bien. Comenzamos prácticamente justamente en un mes, 12 de septiembre. Va a ser por la tarde. Ahí les dejo algunos datos de contacto para que puedan también ponerse de acuerdo. Eh, Ahí en ese correo de hola.humboldt@gmail.com pueden también solicitar algo para inscribirse. También aquí yo les dejo en el chat mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Con todo gusto se pueden poner en contacto conmigo. Mi correo es victorach@gmail.com. Y entonces, tanto en este correo como en el otro que les estaba mostrando, ahí pueden ponerse en contacto, ya sea para este curso o para cualquier otra actividad. Y veo que, por ejemplo, también en el chat hay una pregunta. Dice, ¿podría profundizar en el peculiar glifo de Dios, donde podríamos decir Gante aplica el concepto de praxis del lenguaje nativo para hacerse entender? Me imagino que al glifo de Dios Padre, quizá, o esta, por así decirlo, división que hace tripartita, Fernando. Mm, ok, comenta al glifo del catecismo al final. A ver, vamos a mostrar. A este, el que está a un lado del colibrí. Ok. De este glifo, sin duda, es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque a mi juicio también lo que hace, o lo que intenta hacer aquí Pedro de Gante, aunque todavía quizá pudiera estudiarse aún más, es que muestra eh, un Cristo en Eucaristía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es un Cristo que se representa como un pan, esa es mi interpretación, como la hostia, pero que además en principio pudieran estar estos tres elementos dando la idea de que es un Dios tripartito o tres personas de un Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quizá el Padre se represente como con esta cruz más elaborada que parece una cruz de Jerusalén, el Hijo como una cruz simple, que es la que vemos abajo en como de hostia, pero también la S pudiera ser de Espíritu Santo, una, hostia, una S doble grande. Es la interpretación que yo doy. Normalmente este catecismo hay algunas otras interpretaciones. A mí a veces lo que me gusta es comenzar un poquito de cero, guiarme por alguna otra, pero tratar yo de ver si pudiera interpretarse de otra manera. Lo de los colores que acompañan a un lado, todavía no he encontrado exactamente a qué se pudiera referir, aunque si nosotros vemos, de alguna manera recoge los colores que vemos en las otras personas de Dios, ¿no? Aquí en esta representación de la Trinidad. Además, pues, pueden ser también meramente las iniciales de Jesucristo eh, nazarenos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí falta un poquito más de trabajo ahí que se pueda realizar, pero algo que vemos sin duda es que lo que hace Pedro de Gante es tratar, insisto, de este mensaje teológico, esta gramática teológica, vaciarla a una gramática, como la podían entender los mesoamericanos. De ahí les dejo el texto, ¿no? Bueno, les comparto, si buscan leer el Catecismo de Pedro de Ante, eh, según Cortés, así se apellida el autor, un sacerdote poblano que logró traducirlo, también podrían, desde luego, recurrir a él para poder interpretar. Perfecto.
Pues les agradezco muchísimo entonces. Bueno, muchas gracias, Víctor. Pues hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Un gusto.